Hola, el tema de hoy es el punto del infortunio. Vamos a ver en una primera parte el significado y en la segunda parte del video una descripción tanto por signo, por casa y por posible aspecto a algún planeta. Comencemos. El símbolo de este punto es una cruz en cuyos extremos hay una barra. ¿Bien? Es uno de los puntos arábigos. Puntos arábigos ya hemos visto con anterioridad el punto de la fortuna, que es el principal de todos. Pero hay más de 100 puntos, ¿sí? Y vamos a ver de dónde surgen los puntos arábigos también. Para eso necesitamos conocer el significado esotérico de los números. Y como son 3 los números que van a intervenir, va a ser sencillo esto. ¿Bien? Vamos a comenzar. Supongamos que tenemos el número 1, ¿sí? El número 1 lo que representa desde el punto de vista esotérico es la unidad. Y la unidad es indivisible. Sin embargo, para poder manifestarse, necesita fragmentarse en múltiples facetas. ¿Por qué? Porque si no, no puede experimentarse. Y entonces lo que va a hacer es realizar una aparente división. Y decimos aparente porque no es real. La unidad siempre se mantiene constante. Entonces, hace una aparente primera división y ahí es donde surge el 2. El 2 lo que nos va a traer es un enfrentamiento con el 1, en el sentido de un opuesto, y aquí tenemos todo lo que son las dualidades. Bueno, malo, lindo, feo, y también masculino y femenino, cielo y tierra, etc. Y tenemos ahora que buscar el número 3. El número 3 va a surgir del 1 y del 2. Por lo tanto, si yo sumo 1 más 2 me va a dar 3. Y si yo sumo masculino y femenino me va a dar un hijo. ¿Bien? Si se unen estos dos opuestos me van a dar un hijo y este hijo contiene tanto al 1 como al 2. Pero además no solo eso, sino que en este hijo se retornó a la unidad. ¿Por qué? Porque están otra vez unidos. Y está unido de una forma indivisible. Por lo tanto, el 3 reconcilia los opuestos. Aquí tenemos 2 variables con una resultante común. Y en cada uno de los puntos arábigos lo que vamos a ver es eso. Son 2 elementos que me van a dar un resultado. Aquí las variables son Saturno y Marte. En cuanto al punto del infortunio, estas son las 2 que van a intervenir. Y me van a dar como resultante común este punto. ¿Por qué se llama punto del infortunio? Porque antiguamente tanto Marte como Saturno eran considerados los planetas maléficos. Y aunque hoy en día, siglo XXI, ya no los llamamos así, cuando estos 2 planetas, estas 2 funciones, se encuentran en una baja vibración, son sumamente desagradables. Por lo tanto, si están en ese nivel, los seguimos considerando como el mal. Ahora vamos a ver justamente esto de los niveles de cada una de las funciones para que pueda entenderse mejor esto. Aquí tenemos las funciones de Saturno y aquí las funciones de Marte. Es decir, todo esto es Saturno y todo esto es Marte, pero lo tenemos en diferente nivel de vibración. Y donde está el punto del infortunio significa que estos 2 elementos, que cuando se juntan, me dan una resultante común y solemos empezar por aquí. Por eso se llama el punto del infortunio, porque vamos a empezar con una baja vibración allí, es decir, tanto por signo como por casa o como por aspecto. En ese lugar de la carta natal esto nos va a costar muchísimo. Así como donde está el punto de la fortuna nos sale fácil, aquí nos sale muy difícil. Nos va a aparecer estas 2 energías de baja vibración. Entonces, si tengo Saturno de baja vibración, voy a tener muchos no. Me van a decir todo que no. Y va a haber restricciones allí, en ese ámbito, en esa cuestión, ese punto donde está la carta. No en toda la carta, ¿no? Sino ahí. Y si tengo, desde el punto de vista de Marte, allí va a surgir la agresión, el avasallamiento de otros y también que otras personas deciden. ¿Bien? Este tema del avasallamiento, de, bueno, yo no quiero algo, bueno, se hace lo que dice otro y ya está, y se terminó. Entonces, entre la agresión, el avasallamiento, otro decide, la persona se empieza a llenar de ira.
y aquí que todo le dicen que no y que lo restringen y no te vas a mover de esto, empieza la frustración y una cosa alimenta a la otra. Entonces, por eso se llama punto del infortunio ahí, porque en ese lugar, como te decía, están de bajo nivel los dos. Por lo tanto, este punto puede llegar, si se trabaja, a subir de nivel. Al ir subiendo de nivel, ya no lo vamos a llamar punto del infortunio. Y además, tanto en Saturno como en Marte no hay nada oculto, no hay ningún secreto. Saturno tiene que ver con el plano concreto de la realidad y Marte tiene que ver con algo, es muy directo, no hay nada escondido acá. Entonces sí se puede llegar. ¿Bien? Supongamos que estamos en un segundo nivel. En un segundo nivel, para llegar, por supuesto, hay que hacer un trabajo. Es decir, hay que poner esfuerzo, disciplina, constancia, perseverancia. Y aquí lo que vamos a tener es el esfuerzo y el trabajo. ¿Bien? Entonces yo estoy haciendo un esfuerzo y un trabajo por aprender esto que me cuesta. Y desde el punto de vista de Marte, ahí voy a empezar a defenderme si hay agresiones. Uno piensa agresiones, no solo hay agresiones físicas, sino agresiones verbales, caras o enojos o malos tratos, o no necesariamente es algo así explícito, ¿no? Entonces, puedo empezar a defenderme, a decir no, hasta acá. Y también empezar algo que ayuda mucho a lo que es la defensa, para que no sea un ataque, devolver el ataque, que tiene que ver con la argumentación apoyada en una respuesta sólida. Es decir, si yo tengo un argumento contundente, puedo exponerlo y me defiendo con eso. No es me defiendo con un grito o devolviendo una agresión, porque ahí no se sale más, empieza en un círculo de violencia donde me mantengo ahí abajo. Entonces se empieza a girar esto acá. En cambio, si yo empiezo a argumentar o a defenderme, empiezo a subir. ¿Bien? Entonces, para acá, defenderse y argumentar. Y aquí, ponerle trabajo, esfuerzo, constancia. Puedo seguir subiendo. Cuando esté aquí, ya voy a tener otra resultante común. Y si sigo subiendo, desde el punto de vista de Saturno, lo más alto de Saturno, la vibración más alta, es ser una autoridad en la materia. Hay gente que hay cosas que le cuestan muchísimo, pero se puso con tanta tenacidad y tanto esfuerzo y trabajo, que ha llegado a ser la autoridad en su materia. ¿Bien? Y aquí también hay un salto en Saturno. ¿Por qué? Porque es el último de los planetas personales y más que eso no hay. Así que si va a seguir avanzando, ya después no sube con esfuerzo, sino que da un salto. Y respecto de Marte, como más elevado, tenemos una persona que es fuerte, tanto física como mentalmente, que es independiente y también que ya decide por sí misma. Nadie va a tomar sus decisiones. Entonces esta resultante común ya está, por supuesto, en otro nivel. Aquí ya no los llamamos de ninguna manera maléficos. Por lo tanto, ese punto es el punto que te va a ayudar a crecer muchísimo en otras áreas de vida, seguramente. No solo ahí. ¿Bien? El hecho de haber trabajado todo esto. Este punto se utiliza mucho en lo que es la carta natal y también la revolución solar, aunque también puede utilizarse en otras técnicas. Pero por supuesto que no reemplaza la carta natal, no es que solo miro este punto o no reemplaza la revolución solar. La carta natal es el tronco de lo que es la estructura energética y este punto simplemente va a resaltar algo que ya está en la natal. Lo mismo pasa en la revolución solar. Hay una técnica para leerla, interpretarla y este punto va a sumar algo que ya, por supuesto, ya está mencionado allí. Simplemente esto refuerza una información que ya teníamos. ¿Bien? ¿Cómo se obtiene este punto del infortunio? Hay dos maneras. Una puede ser de la forma manual y otra a través de un programa gratuito que te voy a mostrar, que se hace a través de la web. Suelo usar el programa de astro.com, pero allí no figura este punto. Así que estuve buscando otra página y la que encontré es carta-natal.es. Pero si lo pones tampoco te va a figurar así nomás, así que hay que buscarlo y hacer una cierta modificación si naciste de noche. Voy a explicar la forma manual y luego voy a compartir pantalla y te voy a mostrar a través de ese programa cómo se hace el cálculo. Para que lo puedas hacer es muy sencillo. ¿Bien? Vamos a ver ahora cómo se hace de la forma manual. Primero tenés que determinar si naciste de día o naciste de noche. Aquí te puse los dos ejemplos. Supongamos que naciste de día, es decir, tenés el sol por encima de la línea del horizonte. Aquí dibujé el sol. Vas a tomar la distancia entre Saturno y Marte en grados y esa misma distancia la vas a ubicar desde el ascendente
vas a contar esos mismos grados y allí donde cae el punto va a ser el punto del infortunio, ¿sí? Siempre en el sentido de los signos. Si naciste de noche, significa que el Sol está por debajo de la línea del horizonte y vas a tomar al revés, desde Marte hasta Saturno en el sentido de los signos. Esa distancia la apoyás desde el ascendente y ahí te va a dar el punto del infortunio. Vamos a ir ahora a compartir pantalla para que lo puedas hacer desde el programa de cartanatal.es para que también puedas verificarlo. Si lo querés hacer de forma manual, hay que verificar si lo hiciste correctamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer para el método a través del programa de internet es ingresar a carta-natal.es, aquí lo tenemos, y te va a aparecer esta primera página ya para calcular la carta. Yo puse la carta de la República Argentina, puse aquí los datos que aparecen en la primera pantalla y aquí ya dice opciones, así que vamos a tocar ahí para que aparezca este punto. Dentro de las opciones vamos a clicar en donde dice parte infortunio y donde dice partes arábigas. La primera por defecto viene día igual noche. Ahí lo vamos a cambiar. Vamos a poner día distinto a noche. Clic aquí. Entonces ahora ponemos aceptar y nos va a dar este punto que va a aparecer aquí. Voy a sacar la publicidad. Ahí está. Bien. El punto, aquí, esta es la carta natal de Argentina y aquí está el punto. Aquí está esa cruz que te había mencionado. ¿Bien? Entonces está en la carta de Argentina, en Tauro y en la casa 7. ¿Bien? Y ligado, fíjate que tiene una conjunción con Júpiter. ¿Bien? Eso es todo. En esta segunda parte vamos a ver cuál sería la temática específica, tanto por signo, por casa o por aspecto. Los aspectos que intervienen entre un planeta y el punto del infortunio son la conjunción, la cuadratura y la oposición, con un orbe de hasta 5 grados. Y lo que vas a hacer es una combinación, porque vas a tener el punto tanto por signo, por casa, seguro, y tal vez por algún planeta. Entonces tendrías que tomar en cuenta distintas variables de acuerdo a tu caso. Vamos a comenzar. Supongamos que el punto lo tenés en Aries o ligado a Marte por aspecto. Recordad que Marte es uno de los componentes del punto, por lo tanto aquí hay un énfasis en este cilindro de Marte. Por supuesto que lo saturnino va a estar, pero es decir, las restricciones, los impedimentos, el no va a estar, pero va a haber un énfasis en cuanto a lo que es el tema de la agresión, del avasallamiento, otro toma de decisiones por vos. Entonces vas a tener que hacer un gran trabajo en fortalecer tu cuerpo físico, en argumentar, en aprender a defenderte, en ser valiente. Hay un video sobre Marte que te puede guiar un poco más también sobre esto. En el caso de que el punto del infortunio se encuentre en la casa 1, eso no significa que esté más ligado a Marte, sino que todo lo que hay en la casa 1 es como la mayor cantidad de energía de la carta. Si está ahí, va a tener mucha más energía que si está en otro lugar este punto. Por lo tanto, ese trabajo específico que hay que hacer, tanto por signo como por casa, va a ser fundamental en tu vida, que lo puedas ir levantando de nivel a través del cilindro. ¿Bien? En el caso de que el punto se encuentre en Tauro o en la casa 2, esta cuestión del no, de que otro toma decisiones, tiene que ver más que nada con el tema económico y de los recursos materiales, también con esta cuestión de la capacidad de poder plasmar y llevar las cosas a la práctica. Es decir, siempre hay alguien que está avasallando o tomando decisiones en tu lugar, vas a tener que entonces ponerte a trabajar en esto. ¿Bien? En el caso de que el punto del infortunio esté en Géminis, en la casa 3 o ligado a Mercurio, va a surgir la dificultad, sobre todo en cuestiones de vínculos de paridad. Los vínculos de paridad son con hermanos, primos, vecinos, también en la época de aprendizaje. También tiene que ver este punto con lo que es la comunicación, la forma de hablar con el otro, de cómo te relacionás. O sea, la palabra interviene allí, hay que trabajar muchísimo sobre eso. En el caso de que el punto esté en Cáncer, en la casa 4 o ligado a la Luna, la temática donde surge la dificultad tiene que ver con la familia, sobre todo de origen, el propio hogar, la madre, los afectos y todos aquellos ámbitos donde sentimos que pertenecemos. ¿Bien? En el caso de que se encuentre en Leo, en la casa 5 o ligado al Sol,
este punto va a surgir sobre todo cada vez que te expresás, cada vez que querés mostrar lo tuyo, cómo sos y qué es lo que hiciste. Entonces van a surgir el no y la agresión del afuera, o que otro no te tome en cuenta o te avasalle. Por eso hay que trabajar mucho sobre lo que es la autoexpresión, las creaciones propias y cómo se presentan esto al exterior. En el caso de que el punto se encuentre en Virgo o en la casa 6, tiene que ver la dificultad sobre todo con ser parte de un sistema. Como se encuentra en un punto donde no tengo las riendas de la situación, sino que soy una pieza más dentro de un conjunto, es difícil manejar estas cuestiones. Entonces trabajar cuál sería mi lugar, cuál sería el lugar del otro, cómo hacer para que este sistema funcione. ¿Bien? Hay un gran trabajo para hacer ahí. En el caso de que se encuentre en Libra, en la casa 7 o ligado a Venus, este punto, la dificultad va a surgir en los vínculos de complementación, que son pareja y socios especialmente. Allí es donde surgen estas cuestiones tanto saturninas como marcianas, donde hay que trabajar. En el caso de que esté en Escorpio, en la casa 8 o ligado a Plutón, sobre todo acá hay un tema con el poder, así que sobre todo el cilindro saturnino habría que trabajar mucho lo que es la puesta de límites, tanto ponerle límites a los demás como a uno mismo. Y por supuesto tener mucho cuidado con el tema de la agresión, porque como esto está ligado al poder, digamos que puede exacerbarse. Entonces hay que trabajar muchísimo en lo que es la propia fuerza física y canalizar muy bien la energía. En el caso de que esté en Sagitario, en la casa 9 o ligado a Júpiter, sobre todo la cuestión del conflicto surge con guías o maestros y también con esos lugares donde hay fuertes ideologías, fuertes creencias. Puede ser en lo religioso o en alguna ideología política o de alguna otra cuestión. Allí es donde surgen las grandes dificultades. Así que ese es el lugar para trabajar. En el caso de que esté ligado a Capricornio, la casa 10 o Saturno, en este caso la dificultad va a surgir en la relación con el padre, en el trabajo, en la imagen pública, todo lo que es el ámbito profesional. Allí, fíjate que aquí tenemos el otro componente, entonces va a haber un énfasis sobre todo de lo saturnino. Hay que trabajar mucho el cilindro saturnino. Poner límites, este tema de esforzarse, responsabilizarse, hacerse cargo de todo lo que le corresponde a cada uno, sostener en el tiempo, hasta que llegue a lo más alto, ¿no? Habría que tratar de apuntar hacia ello. En el caso de que esté en Acuario, en la casa 11 o ligado a Urano, sobre todo las dificultades van a surgir en los grupos de amigos o en los grupos donde hay alguna cierta afinidad, o te toca estar en grupo y no querés trabajar en grupo, o no querés hacer actividades, ciertas cuestiones en grupo y no te queda otra que hacerlas. Entonces, en ese grupo ese es el lugar para aprender justamente estas dos cuestiones. En el caso de que esté ligado a Piscis, la casa 12 o Neptuno, aquí hay algo ligado a lo que es la energía colectiva, ¿sí? Cuando hay mucha gente, cuando hay masas de personas que seguramente te van a perturbar bastante estar donde hay mucha gente, porque empieza a surgir todo esto, empieza a surgir la dificultad. Pero si tenés el punto del infortunio ahí, es que estás destinada o destinado en cierta medida a trabajar en niveles colectivos. Entonces, pero como surgen las dificultades, te va a llevar a que trabajes sobre eso. Bien, es todo por hoy, espero que te haya servido y hasta la próxima.